Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a este pedazo de video. Y es que como ustedes saben estuvimos en directo hace pocas horas en lo que es la ruleta de la Holger mítica. Claro, la Holger 26, claro que sí, el Kruger Black Hat que no podía faltar. Honestamente hablando, debo decir de que ha sido una de las mejores ruletas míticas hasta la fecha, cracks. Y bueno, ustedes pudieron observarlo y es que estuvimos tirando toda la ruleta completa desde el principio hasta el fin, incluso mejorando la propia Holger mítica. Así que disfruta de todo este pedazo de video con este resumen. Como siempre, si quieres recargar con points a un muy buen precio, y ahorita más que hay una ruleta mítica, en la descripción de este video está Cocken Shop. Claro que sí, recomendadísimo para que recargues Code Points a un muy buen precio, crack, no puede faltar. Bueno, debo decir de que la ruleta de la Holger mítica es muy buena. Además de que tiene obviamente al Kruger Black Hat, la tarjeta de visita, los Gothic, el SPR, obviamente la Cargo Truck, entre otras cositas. Y bueno, no puede faltar obviamente el... Bueno, traje aéreo no había, pero sí había paracaídas. Una de dos tenía que haber, es lo importante. Pero bueno, al fin y al cabo, hemos tirado toda la ruleta, hemos conseguido toda la ruleta, incluso la hemos mejorado. Y bueno, se pudo mejorar hasta el nivel 6 o 7, si no estoy mal. Bueno, no, perdón, hasta el nivel 6 se pudo mejorar lo que era la propia ruleta de la Holger mítica. Pudimos observar incluso en gameplay, que también estarán observando gameplay de cómo se ve este pedazo de Holger. Y algunos me estarán diciendo dónde puedes tirar de esto a la suerte para poder tener algo importante. Yo siempre recomiendo mucho esto. Recomiendo mucho la hoz, recomiendo la tarjeta de visita, emote y el amuleto para tener un poquito más de suerte. Son las 4 tiradas a ver. Claro, si querés tirar a matar, usa SPR o el Cargo Truck. Pero bueno, para que sepan, la tarjeta de visita siempre te puede dar algo bueno. La hoz la miré un poquito mejor, ya que me estaba tirando entre la skin y la Holger mítica. Así que creo que por ahí andan los tiros. Y si no estoy mal, el amuleto puede que te dé algo bueno e inesperado. Así que recomiendo mucho estas 4 tiradas excepcionalmente. Así que debo decir de que luego de mis primeras impresiones de la Holger mítica, porque obviamente ya la Holger en su totalidad ya la he probado, la desbloqueé el día 1 porque estaban súper sencillos los pasos de la propia arma. Pues debo de decir, mis queridos cracks, que me encantó incluso los accesorios que trae la propia arma. Para los que no sepan, tenemos el arma como base, viene para rifle de asalto. La Holger mítica con lo que viene son accesorios de rifle de asalto. Viene con un cargador rápido de 33 balas, viene obviamente con una empuñadura normal, viene con culata y lo que es cañón ligero. Pero sus propios accesorios la puedes combinar, ya saben para qué. Se puede conseguir sí o sí la propia arma a tirarla a medida a su fusil de asalto o la misma ametralladora ligera de larga distancia. También debo decirte que en el nivel 5, creo que, bueno, nivel 5 o nivel 4, debo de revisar bien. Nivel 4 se pueden adquirir los mismos accesorios del arma. Esto afecta al arma, o sea, afecta al arma estéticamente, pero también lo puedes tener mediante los niveles de la Holger sin problema y no lo afecta estéticamente. De que el arma en su totalidad va a tener su propio rango su fusil, que honestamente a mí me gustó, pero bueno, le haría unos pequeños cambios porque pienso yo que sea mucho cuando juegue en el gameplay. Y también tenés en el nivel 8 los últimos aditamentos, que si tenés la Calling Card, tenés la tarjeta de visita que hace cambio obviamente a lo que es la propia arma. Debo decir eso, claro que sí. Pues sin previo aviso, la propia arma lo que hace, lo que logra conformar algo muy bonito, es de que sí o sí el arma como tal se va a ver muy buena y va a tener algo muy influyente en los cambios con las mejoras. Sí, o sea, si va a mejorarse algo de la propia arma, se nota muchísimo. O sea, sí se nota y es como que me voy a flipar en colores y voy a jugar. O sea, ya. Eso es lo que yo quiero que ustedes observen. O sea, ustedes lo van a observar porque fue súper mega ultra rápido que lo hicimos. Tuvimos un time muy muy heavy. O sea, para que ustedes lo visualicen. No voy a mostrar gameplay tan grave, pero bueno, lo van a estar mostrando. Incluso ustedes están viendo también lo de la mina trampa legendaria, que hace una movilidad incluso mayor. Y mayor me refiero a que, flipo en colores. O sea, estamos hablando de que es la primera mina legendaria y que la animación es muy buena. Lamentablemente no la pude ver en partida porque a pesar de que los bots con los que estaba jugando y también había unos que 3 personas en la partida que jugué en Puto Caliente, que jugué obviamente, y como siempre agradeciendo a Carlitos, que Carlitos fue el tirador oficial de esto. Y gracias a él pues se pudo hacer más sencillo. Y pues debo decir de que me gustó. En muchas instancias yo dije, vale muchísimo la pena tener esta arma. Mucho más que la Asval. ¿Por qué? Porque la Asval es buena hoy en día, pero la Holger ya salió muy buena desde que salió actualmente. Además de que tiene 3 modelos muy buenos, que son obviamente su fusil de asalto y ametralladora ligera. Yo prefiero utilizarla modo subfusil a mi gusto.
y fusil de asalto secundario lo agarraría, pero debo decir que me gusta que tengan este tipo de facciones, este tipo de armas. Así que honestamente por eso quise hacer un previo resumen de todo esto. También decirles dónde es lo más importante de tirar. A mi parecer la propia arma lo vale muchísimo. En serio, se los digo yo de buena manera. Si pueden tirarle a lo que es la propia arma, como tal, la propia ruleta, hagan, o sea, si pueden, prueben suerte, que lo vale muchísimo. ¿Qué sabemos? Te puede tirar, o sea, aunque sea 3, 4 veces, pero bueno, ustedes me entienden. Te puede tocar la Holger mítica de pura loquera, te puede tirar sí o sí, de pura cosa. Imaginen que le saque sí o sí la Holger mítica, o el skin, o el amuleto, o incluso el emote. Puedes probar suerte, crack, y te puede ir bien o te puede ir mal, hay que ser sincero, o sea, no todo te va a ir siempre bien. Incluso a muchos les pasa que les sale la primera y otros no, pero, o sea, me divertí mucho tirando esta ruleta, porque debo decir de que es una de las ruletas que le tenía mucho hype desde que lo vi, en esta temporada obviamente, porque la temporada que viene hay más hype incluso, por lo que viene con Ghost Legendario, uff, lo que se viene. Y ver un arma mítica, que me trae cosas nuevas, que no tienen otras armas míticas, por ejemplo, lo de la animación, cuando haces una eliminación especial. Lo demás, es como que, buah, flipo en colores, ¿qué está pasando aquí? Me está gustando lo que estoy viendo, no me lo creo. Así me quedé, cracks, y así me quedé. Honestamente hablando, pienso yo de que estoy muy afanado con esta skin. Por favor, dejen su poderoso like y suscríbanse a muerte si quieren que les traiga esta arma. Oigan, este pedazo de arma full, o sea, del 1 al 8. Estamos hablando todo detalle a detalle. Si quieren que se les traiga una review completa de la Holger mítica, no de la Holger 26, que ya hay muchas, sino review completa de lo que trae la propia arma, que es algo diferente. Ya, es algo exclusivo, que solo puedes tener obviamente si pagas, no es nada gratuito, eso está más que claro. Pero me encantó, estoy muy agradecido honestamente con toda la gente que me apoyó en el directo, con toda la gente que se pasó en el directo, con la que confió en mí. Lamentablemente tuvimos unos pequeños problemas técnicos, pero era cosa de YouTube, no era de mi internet. Revisé completamente porque no había ningún error y quiero dejar muy en claro este tipo de cosas. Bueno, este ha sido el pedazo de video de hoy. Recapitulemos de que lo más importante es tirar siempre en tarjeta de visita, en la Los Gothic, o sea en la OS, el amuleto o el emote. Esas son las 4 tiradas a deber. Ya es cosa tuya si quieres tirar SPR Cargo Truck en el traje aéreo, perdón, en la paracaídas o cosas así, sin más. Pero bueno, creo que son las 4 tiradas más puntuales por si quieres que te salga algo muy bueno en la ruleta. Así que, ¿qué esperas, cracks? Como siempre, like y suscripción se agradece, mis queridos cracks. Nos vemos en un próximo video. Soy Dross2, clase 14, menos acompañé. Y recuerden, irse por la sombrita, que es lo más importante. ¡Adiós!